adultos mayores. Eso es la que tenemos que determinar nosotros, ¿ya? Hay adultos mayores que se ven bien después de los 80 años, estoy hablando. Es completamente independiente. Se le ve muy saludable, es independiente y hace sus actividades inclusive hasta académicas, como el caso del doctor Gerí. No sé si han escuchado alguna vez. Él es neurólogo, se especializó en Inglaterra, docente de San Marcos. Había otro neurólogo que era Juan Manuel Cuba, que era de escuela francesa. O sea, los especialistas antiguos realizaban pues sus especialidades fuera, no eran acá. Los primeros especialistas que salieron al extranjero para desarrollarse, ¿no? De ahí que antiguamente no había pues escuela de especialidades acá en cualquiera de las facultades de medicina, sobre todo San Marcos, que era la primera facultad, ¿no? Y tenían que salir afuera a hacer sus especialidades. Muchos de los médicos así salían y hacían y venían a hacer escuela acá. Entonces uno de ellos era el doctor Gerí. Tuve la oportunidad de estar como docente se puede decir, en la cual nos enseñó bastante, pero lo que llamó la atención es que hasta los 102 años todavía sigue ejerciendo la medicina. 102 años. Y pueden verlo, ¿no? Raúl Gerí. En YouTube ya falleció hace 2 años. Pero hacía sus actividades, era consultor de la especialidad en el Hospital 2 de Mayo, ahí yo también lo conocí como parte práctica, aunque también hice parte práctica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas, ahí estaba el doctor Juan Manuel Cuba, y entonces todos ellos daban algo, ¿no? A nosotros. Por ejemplo, el doctor Juan Manuel Cuba decía, en 2 minutos tienes que hacer el examen neurológico, todo, los pares craneales, todo, hay formas, en 2 minutos, ¿no? Y te enseñaban de esa forma, aunque nos estresaba también, ¿no? Nos estresaba bastante en el sentido cuando sacaban sus diapositivas y todos sacaban, tú sacaban, ¿qué es diagnóstico? Algunos salían, una maratón en la cual todos salimos así. Algunas compañeras salían en 2 brazos diciendo, lo vaya a denunciar, ¿no? Porque había mucho estrés, nos mandaba mucho estrés. Y aprendíamos en neurología. Bien, vamos a avanzar, ¿no? Rapidito, el adulto mayor, hay una serie de adultos, como repito, algunos trabajan, algunos ayudan todavía. Esta es la escala que estamos viendo, la pirámide poblacional, donde vemos pues que para el año 2050, o año 1950 estamos acá. Antiguamente la pirámide era así, ¿no? O sea, donde los adultos mayores eran muy pocos, la base, los menores eran más. Ahora esa pirámide se está invirtiendo. Y según la última, había una capacitación en E-Salud donde mencionaban que los adultos mayores están aumentando más en el Perú. Al año 2050 va a ser casi casi rectangular, ya no va a ser esta pirámide, ¿no? Entonces, se entiende entonces que tenemos que estar preparados, lógicamente. Esta es la proyección al 2070, ¿no? Miren, los adultos mayores. En algunos países ya parece que se hubiera invertido, ¿no? Por ejemplo, en países europeos hay más adultos mayores. Y hay pocos los jóvenes, incluso los jóvenes, el Estado paga a los jóvenes para que tengan hijos, ¿no? Eso ocurre, ¿no? En cambio acá no, pues no tanto, ¿no? Pero ya un poco como que también están las condiciones de vida, las situaciones que se vive políticamente, sobre todo, hace que no quieran tener hijos, ¿no? Y seguramente ustedes estarán pensando de esa forma, quizás, ¿no? O si lo tienen, pues 1 o 2 hijos, no van a tener pues 5, 6, 7 como nuestros padres de repente lo han tenido, ¿no? Mi abuelo tuvo, creo, 8 hijos. Mis padres tuvimos 5 hijos, ¿no? Y de mis hermanos, yo tengo 3, a lo mucho tenemos 3, nadie más tiene 3, nada más de 3. 1 o 2 y así, ¿no? Y mis hijas no quieren tener hijos.
Entonces estamos llegando a ese extremo, entonces más va a haber adulto mayor, ¿no? Entonces, para determinar el estado funcional, emocional de un paciente tenemos que hacer la valoración geriátrica integral, ¿no? Entonces, las especialidades características del paciente geriátrico en el que confluyen los aspectos intrínsecos del envejecimiento fisiológico y la especial forma de presentación de la enfermedad hacen necesaria la aplicación de un sistema especial de la valoración geriátrica. Es un procedimiento que tenemos que realizar, ¿no? Y esta guía lo menciona, nos dice qué fases del ser humano tenemos que evaluar y ver en qué estado está. La idea es que sea independiente, ¿no? Y muy a pesar de que tiene conocimiento. Yo estuve antes trabajando, por ejemplo, en PADOMI, Programa de Atención a Domicilio, donde hacíamos visitas a los adultos mayores mensualmente, mayores de 80 años. Y ahí he observado pues una serie de cosas, ¿no? Asegurados, ¿no? Las primeras veces a veces veníamos porque había un programa que había sido abandonado en el hospital, porque entonces era el hospital, y a mí me encargó justamente PADOMI, yo fui el primer médico de ahí, de salud. Entonces tenía que reorganizar, tenía que buscar de nuevo los pacientes, tenía que ir a sus casas, programa de atención a domicilio, a verificar cómo estaban. Y cuando llegábamos los viejitos decían, uy, ya nos vienen a matar. Así pensaban, ¿no? Pero la idea pues era mejorar, ¿no? Y tenemos que determinar, pues, en ese entonces todavía no se hacía la valoración geriátrica, pero ya después, al 2012, cuando ya salíamos, los geriatras sobre todo ya empezaban a actualizar estas actividades que teníamos que realizar, ¿no? La valoración surge como respuesta a la alta prevalencia en el adulto mayor de necesidades y problemas no diagnosticados, sobre todo, disfunciones y dependencias reversibles no reconocidas que escapan de la valoración clínica tradicional, anamnesis y exploración física, ¿no? Recuerden que esta etapa también ocurre ya en nido vacío, ¿no? Los hijos ya adultos forman sus familias y se quedan solos, están en casa los dos solitos. Se imaginan de 80, 85 años que a veces con el deterioro, yo he visto una serie de cosas, parecieran loquitos, sin embargo no sabían cómo, y iban los dos juntitos a atenderse y les daban los medicamentos y ellos tomaban uno por otra cosa y no veían, no escuchaban. El PADOMI ese era un programa de salud que era para ayudarles a ellos, porque imagínense un viejito que no escucha, que no ve bien, fácilmente es causa de accidentes, de tránsito, de caídas sobre todo. Entonces, para evitar eso es que este programa hace que el médico vaya a sus domicilios y verifique, ¿no? Y en ese caso yo he visto muchas cosas. Por ejemplo, cuando hacía visitas, generalmente el adulto mayor está en el tercer o cuarto piso, en el último piso, junto con los perritos, los gatos. Cuando debería ser al revés. No va a estar subiendo escaleras, no, pues son viejitos, ¿para qué? De repente mal aspecto, ¿qué será? Pues los hijos, los nietos, qué sé yo. Debería estar en el primer piso. No, tenía que subir al último. Yo tenía que subir al último piso ahí a atenderlos. Y así, esas cosas he visto. También he visto abandonos. También he visto solos, ¿no? O mujer o varón solitos, totalmente abandonados, deteriorados, cuando los hijos ya, bueno, forman su familia, tienen responsabilidades, pero se descuidan de sus padres, pues en ese entonces, ¿no? Eso es lo que veíamos, ¿no? Y por eso es muy importante. Hay una serie de programas, el CAM, Centro del Adulto Mayor, que hace salud, y también algunas municipalidades, ¿no? Entonces tenemos que hacer una valoración geriátrica integral. Los objetivos que se plantean del BGI son mejorar la exactitud diagnóstica, clínico, funcional, mental y social. Eso tenemos que evaluar a ellos. Hay que crear una serie de enfermedades. Mira, acá hay un ancianito solo de repente. Descubrir problemas tratables no diagnosticados previamente. Establecer un tratamiento adecuado a las necesidades del adulto mayor, ¿no? Mejorar el estado funcional y cognitivo, mejorar la calidad de vida, conocer los recursos del paciente y el entorno sociofamiliar, ¿no? Los recursos, que es muy importante, evitar posibles dependencias, reducir el número de ingresos hospitalarios y de institucionalizaciones, disminuir la mortalidad, ¿no? Porque a veces cuando están abandonados prácticamente están abandonados a la mortalidad. Y si yo hablo de los adultos mayores asegurados, ¿se imaginan cómo están los adultos no asegurados? Adultos mayores no asegurados, hay bastante, hay bastante.
Entonces tenemos que valorar, ¿no? Valoración geriátrica, tenemos que verificar la multidimensionalidad, la interdisciplinario, problemas, capacidad funcional, ¿no? La parte clínica, funcional, mental y social de cada individuo adulto mayor que tenemos que evaluar y determinar pues en qué estado está, si es tan dependiente o independiente o intermedio de repente, y de ahí que podemos ver bastantes situaciones, ¿no? En las noticias que a veces escuchamos, por ejemplo, a Bruce Willis, ¿no? Le agarró el Alzheimer y ya está deteriorado, siendo un buen actor, ¿no? Ustedes saben de ese caso, ¿no? Valoración de la esfera clínica, dentro de la esfera clínica hay una serie de instrumentos que tenemos que aplicar, el nutritional assessment, en la escala de Tinnitus, ¿no? Previamente una anamnesis y exploración física. Esto dura 40 minutos, ¿eh? Cuando roté en la de Nara, también ahí roté la parte de geriatría, tenía era una especialidad muy bonito, muy importante por cuanto esta valoración geriátrica lo hacían a los individuos que eran necesarios, no lo hacían a todos, que eran necesarios, y lo hacían en 1 hora. Y tenían otro ambiente, taller, sobre problemas mentales, de memoria, hacían una serie de juegos y de hacer una serie de actividades, manualidades, para mejorar su capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, todo eso se veía, ¿no? Y algunos pacientes sí salían del problema, pero era falta de conocimiento, ¿no? Muchos de los médicos, sobre todo los internistas, ahora no tanto, pero muchos en ese entonces, era manejado por los internistas, no sabían cuál era el manejo diferente que deberían hacer los adultos mayores, ¿no? La polifarmacia creaba más problemas en el adulto mayor, ¿ya? Había medicamentos que lo deterioraban peor todavía, ¿no? Entonces el geriatra ya evalúa, estudia todos los medicamentos, los efectos colaterales y todo ello. A veces un geriatra dice, tenemos un geriatra que nos hace también charlas así como le estoy haciendo a ustedes, y ella decía, pues, este paciente no le den esto. Por ejemplo, está prohibido la glibenclamida. La glibenclamida lo pone una hipoglicemia y el paciente estaba cayéndose. Cuando ya estaba haciendo Padomi, era médico general, no teníamos metformina, solamente dábamos glibenclamida. Y lo controlábamos y a veces se excedía y yo le decía, si se siente mal, medio mareo, tienes que ir a emergencia. Iban a emergencia y no lo atendían. Y ya bueno, se salían y en la calle se están desmayando. En la puerta me he desmayado, decía. Yo mensualmente sí iba, pues les consultaba, ¿no? Cómo estaban yendo. Y es que teníamos que tener bastante cuidado, por ejemplo, con la glibenclamida. El metamizol te baja la presión. Hay que tener bastante cuidado con los adultos mayores, entonces, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Y hay una serie de medicamentos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Acá tenemos la valoración de la esfera clínica, mini nutricional assessment, valoración pacientes con alto riesgo de malnutrición. Este es otro gran problema. Comen una sola vez al día a veces, o quizás 2, ya no cenan, por ejemplo. Máximo 30 puntos, bien nutrido, mayor de 23.5, riesgo de desnutrición 17 a 23.5, una desnutrición menor de 17, ¿no? Hay una serie de preguntas, pausas que tenemos que hacer para determinar esto. Este es el mini nutritional assessment, también una serie de preguntas que se tienen que hacer. Esto lo deben hacer ustedes. Y lo tenemos que hacer, sí lo tenemos que hacer, pues. Por ejemplo, cuando hace 8 años, no había geriatras en el policlínico. En el hospital sí, había una sola inclusive. Y esa sola geriatra era justo cuando yo salía también de médico de familia. Ella salió, una doctora, y ella se va al hospital, y bueno, yo como médico de familia voy al policlínico. ¿Y quién tenía que atenderlo? A su adulto mayor? Muy aparte que empezamos atendiendo a niños, ¿ah? Entonces tenía que atender también a adultos mayores. Después, últimamente estoy atendiendo a adultos mayores y programas. Bueno, no últimamente, porque desde noviembre estoy en urgencias, ¿no? Porque también hay necesidades ahí. Y el médico de familia cubre todas las áreas, de veras que sí. Algunas veces dicen que los médicos son de, ¿cómo se llama? Todo terreno, ¿no? Los médicos de familia.
porque hacemos de todo y la idea es prevenir las enfermedades, ¿no? Eso es lo más importante. Problemas neuropsicológicos, hay una serie de, bueno, es parte del test anterior. Voy a avanzar nada más. Esto también ya, estos son los puntajes de acuerdo a este test, ¿no? Evaluación máxima 16 puntos, evaluación global 30 puntos, evaluación del estado nutricional de 24 a 30 puntos, estado nutricional normal, de 17 a 23.5, riesgo de malnutrición, menos 17 de malnutrición, ¿no? Acá vemos la valoración, en la escala de Tinnitus para la valoración de la esfera clínica, defecto de la marcha y alteración del equilibrio, máximo 28 puntos, riesgo de caídas 19 a 24 puntos, alto riesgo de caídas menor a 19 puntos, ¿no? Todo esto también tenemos que hacer evaluaciones, sobre todo a adulto mayor frágil, ¿no? Cuando posiblemente tenga ya problemas. Valoración de la esfera funcional, dirigida a recoger información sobre la capacidad del adulto mayor para realizar sus actividades individuales y mantener su independencia en el medio en que se encuentra, ¿no? Actividades de la vida diaria que se clasifican en actividades básicas, instrumentales y avanzadas. Son tres partes que tenemos que ver en la parte funcional del adulto mayor. Actividades básicas de la vida, pues autoalimentación, ¿no? Uno mismo tener que tomar sus alimentos, el baño, uno mismo bañarse, vestirse uno mismo, controles de esfínteres, aseo, caminar, traslado. Pero poco a poco esto va deteriorándose y se va dándose cuenta, sobre todo el médico, el cuidador que tiene de repente contratado por la familia, que puede estar verificando todos estos deterioros, ¿no? En el baño es donde siempre ocurren las caídas, y durante las caídas puede haber una serie de problemas, contusiones cerebrales, pero generalmente fractura de las caderas. De ahí que en el baño deberíamos tener bastante cuidado con las barandas, poner barandas, mejor dicho, como para que se puedan apoyar los adultos mayores, ¿no? Acá vemos actividad básica de la vida diaria. Bueno, acá tenemos el índice de actividad de la vida diaria de CATS, baño, vestirse, desvestirse, uso de retrete, movilidad, continencia, alimentación. El índice de Barker, útil en las patologías recuperables con rehabilitación, tiene valor pronóstico. Hacer rehabilitaciones es muy importante y eso ayuda. En el equipo que teníamos en Padomi, no solamente estaba el médico, iba enfermera, iba también terapista, que hacía terapia a los adultos mayores, los ayudaban, ¿no? Y bueno, nutricionista no iba, pero asistente social es muy importante, porque también hay maltratos a los adultos mayores, hay engaños a los adultos mayores. Yo he visto casos. Por ejemplo, alguna vez cuando atendía a una viejita por el Parque Tupac, me decía, mi nieto me quiere quitar el terreno, ¿no? Y finalmente, después de tiempo, vimos y le quitaron el terreno, ¿no? Entonces, la pobre viejita no tenía hijos, era el nieto, era el hijo de su hermano, o de su hermano en sí, o sea, y así, ¿no? Sería su sobrino en todo caso, ¿no? Entonces, eso ocurre esas situaciones. Peor todavía si sus hijos son violentos, a veces los maltratan a los adultos mayores. Yo he visto un caso de una viejita que fue maltratada por su hijo también. Y así pues se ve esta situación. Valoración de las actividades de la vida diaria, índice de CATS, ¿no? El baño, vestido, uso de water, movilidad, continencia, alimentación. También una serie de preguntas, actividades que debemos realizar. Todo esto ya están determinados, validados. Actividades básicas de la vida diaria, índice de Barter, 100 autónomo, 71-99 dependencia parcial, 51-70 dependencia moderada, 31-50 dependencia grave, 0-30 gran dependencia, ¿no? Acá está el valor pronóstico, mayor de 60, posibilidad de seguir en domicilio a 6 metros, a mayor de 40, posibilidad de regreso al domicilio, menor de 20, más mortalidad entre 15 de 6 meses, ¿no? Del ingreso. A veces por abandono los pacientes adultos fallecen, ¿no? Yo he visto también casos por abandono. Actividad básica de la vida diaria, bueno, parte. Actividades de igual, ¿no?
parámetros, comer, lavarse, vestirse. Actividades instrumentales de la vida diaria. La parte instrumental es hacer tareas domésticas, ¿no? Hacer compras, usar medios de transporte, ¿no? Algunos van, y también es difícil ver cómo se transportan ellos, manejo del dinero, a veces son engañadas, cocinar, si alguno se cocina o no se cocina, usar el teléfono, manejar medicación. Yo he visto casos en los cuales toma una por otra cosa, al revés las indicaciones, y empiezan los problemas. Se ve influenciado por el sexo, también el entorno sociocultural y educación geográfica, ¿no? Sin embargo, no todos están pues en un deterioro, porque también hay adultos mayores muy buenos, con bastante capacidad intelectual. Yo he visto una pareja también, por Girón Loreto, donde la esposa era pediatra y ejercía la pediatría hasta los 82 años. Tenía su consultorio y seguía atendiendo, y su esposo era abogado, tenía su oficina de abogacía en la cual tenía también pacientes, o sea, socios, ¿no? O clientes, ¿no? Actividades instrumentales de la vida diaria, escala del auto Brody, ¿no? 8 puntos, bueno, las escalas y las medidas, eso lo van a ver ustedes, pero es importante que ustedes se lleven, aunque sea uno, para determinar la funcionabilidad, la parte clínica, la parte mental y todo ello, ¿no? Escala del auto Brody, ¿no? Capacidad para usar el teléfono, hacer compras. Acá hay cada una de las características y acá están los puntajes, ¿no? Hacer compras, la preparación de las comidas, cuidado de la casa, limpieza, higiene, ¿no? Sigue siendo lavado de la ropa, uso de medio de transporte, responsabilidad respecto a su medicación, manejo de uso de sus asuntos económicos inclusive, ¿no? Actividades avanzadas de la vida diaria, en este caso ya es conducta elaborada del medio físico, conducta elaborada del entorno social, adecuación nivel funcional en la sociedad, ¿no? Hasta qué punto el aspecto, el nivel social que puede tener la persona. Esta es la esfera mental. Es importante atender el estudio tanto de la esfera cognitiva y afectiva, tener en cuenta las variables implicadas en la fragilidad de ambas áreas, escala. Tenemos que aplicar el Mental State Examiners, escala de depresión y test de Pfeiffer, ¿no? Utilizamos bastante el Mini-Mental y el test de Pfeiffer. Acá vemos, por ejemplo, Forsten, test de cribaje y seguimiento evolutivo de demencia, máximo 30 puntos. Hay agrupados en 5 apartados: orientación, memoria, atención y cálculo, recuerdo diferido, lenguaje, construcción. Menor de 24 puntos, demencia. Menor de 18 puntos, no escolarizado, demencia, ¿no? Acá está el Mini-Mental State de Holstein. Una serie de preguntas: orientación, memoria inmediata, atención y cálculo, recuerdo diferido, lenguaje y construcción. Algunos entran a un deterioro que he visto también casos, como que, por ejemplo, una viejita de 95 años, era la mamá de una monja de acá en Huancayo, la atendía, y con trastorno mental ella se creía una niña de 15 años. Y se sentía así, que quería que se pintara, que se vistiera bonita, y era un juego a veces. Va a venir el doctor, pues no, tengo que arreglarme, tengo que pintarme, y pensaba que era una niña de 15 años, ¿no? Y es así, pues, ¿no? Y para eso nos ayuda también los diferentes tests que debemos aplicar y utilizar. La fortaleza de las personas. A veces yo he visto casos, por ejemplo, de otra pareja donde iba a atender a las dos, a la pareja. A la señora tenía una serie de problemas, osteoporosis, le daba tratamiento, y la hija me decía, pero mi papá, y su papá, no, mi papá está firme, fuerte, sale, pasea, hace muy bien sus cosas. Al siguiente mes lo visito y resulta que estaba hospitalizado porque se había caído y fracturado la cadera. Y al siguiente mes que le visito me dice que había fallecido. Entonces, estando muy bien mental, emocionalmente, pero una caída determinó su deceso, por ejemplo, ¿no?
Esta es la escala de depresión de Yazabel. También hay una gran depresión en los adultos mayores, sobre todo por el abandono de los familiares. Eso también tenemos que utilizar. Bueno, creo que eso la evaluación esfera social también es importante de evaluar. Ahí está la escala de SARI y eso sería todo.